En este momento, como escuchamos recién, le damos la bienvenida a nuestro columnista de política internacional, Oscar Mastropierro. Muy buenos días, Oscar. Hola, buen día, Rebeca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contento de seguir nuevamente acá por nuestra radio de la Universidad del Centro y por el colectivo. Así que gracias por el llamado. Bien, muchísimas gracias a vos, Oscar, por tomarte este tiempo para preparar esta columna para nosotros, que en el día de hoy se viene con unos temas bastante actuales respecto de la política internacional y también latinoamericana, podríamos decir, ¿no? Sí, la verdad que sí. Son cosas que pasan en el mundo, que a veces nos afectan más directamente, otras veces no tanto. Y bueno, la región siempre está produciendo noticias y muchas vinculadas con el país, con el cono sur, el extremo sur de América del Sur, y bueno, es lo que nos toca vivir en estos días agitados en el mundo. Sí, totalmente. Si te parece, podemos empezar a charlar acerca de lo que estaba pasando en la ciudad de Ceuta en los últimos días con respecto a la inmigración que llegaban desde Marruecos. Claro, bueno, eso causó impacto, ¿no? Por las imágenes que se veían y por la cantidad de gente que pasaban desde Marruecos a esta ciudad española en el norte de África. España en el norte de África y dentro de lo que sería parte del territorio marroquí, aunque son ciudades españolas, tiene dos ciudades. Ceuta, que es esta a la que están haciendo referencia con la llegada de los inmigrantes en cantidades enormes, y Melilla, que está un poco más hacia el interior del mar Mediterráneo. Ceuta está en la entrada, digamos, del Atlántico al Mediterráneo. Está frente a lo que es Gibraltar, digamos. Mientras que Melilla, ahí el extremo, como es la separación de África con el sur de España, son 14 kilómetros de distancia. Mientras que Melilla está más hacia el interior del Mediterráneo, está a unos 400 kilómetros de Gibraltar. Pero bueno, es otro enclave español. No son colonias españolas, sino que son ciudades españolas porque tienen la misma autonomía y la misma vigencia de la Constitución española como ocurre en el resto del territorio de español en la península ibérica. No son consideradas colonias ni siquiera por la ONU. La ONU no los tiene en su listado de territorios en proceso de descolonización. Claro. Para Marruecos sí lo son, para España no, y para la ONU tampoco. Aquí se mezclan muchas cosas, los vínculos entre Marruecos y España. Aparece también la cuestión de Argelia, que es otro país vecino de Marruecos con el cual no se llevan muy bien, tienen sus diferencias, y otro territorio que no es independiente, que está bajo protectorado marroquí, que es lo que se llama el Sahara Occidental o el ex-Sahara español. Bueno, ahí son todas estas cuestiones, tienen que ver con esto que ha ocurrido este fin de semana, estos días anteriores, donde se mezclan muchas cosas, ¿no? Las cuestiones militares, estratégicas, comerciales, de recursos naturales, de provisión de gas, etcétera. Hay un cúmulo de cosas que tiene las relaciones entre los tres países, las relaciones de España con Marruecos y la relación de España con Argelia, y los celos, entre comillas, que puede generar esto entre Marruecos y Argelia. Sí. Pensé que me ibas a seguir charlando, perdón, Oscar. Justamente esto que mencionabas recién causó muchas repercusiones, sobre todo por la magnitud de gente que ha llegado a la ciudad, incluso también la indignación, ¿no?, por ciertos españoles acerca de los inmigrantes que iban llegando. Claro, esto, bueno, sí, fue de dimensiones que escapan a cualquier situación de desplazamientos de personas, ¿no? 50.000 personas en cuestión de pocos minutos, claro, o de pocas horas, que pasaron desde un país a este territorio español. No es la primera vez que esto ocurre. Hacia 2021 unas 8.000 personas entraron a Ceuta y Melilla, pero en cuestión de un par de días. Hay registros de esto. Lo que hace mucho más notorio esta situación es la cantidad de estas aproximadamente 50.000 personas que pasaron de un lugar a otro. Claro.
más allá de que los españoles ya hayan dicho que unos 48.000 aproximadamente, ya en las primeras 48 horas habían sido devueltas a Marruecos. Esto generó, lógicamente, un enorme problema en la ciudad, en los servicios, en las calles, en la seguridad. Se escuchaba a una ciudadana a una española que vive en Ceuta, que decía, ni siquiera vamos a poder utilizar la playa para bañarnos en el mar por la suciedad que han dejado. Estaban preocupadas por eso, que por la situación política e inmigratoria, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, son ciudades que están bajo poder español desde hace más de 500 años, desde los siglos XV y XVII aproximadamente, cada una de las ciudades, y España las considera propias porque uno de los argumentos que manifiesta es que forman parte de España desde mucho antes que Marruecos se independizara. Marruecos se independizó en 1965, era un protectorado español y francés, y se independiza en la década del 60, en pleno auge de la descolonización en el mundo, llevado adelante por la ONU. Pero bueno, Marruecos sigue reclamando la devolución de las ciudades, ¿no? Pero son territorio europeo, son los últimos dos territorios europeos que quedan en el continente africano, en África continental al menos, claro. Y así lo consideran. Aunque España dice también que por esto le ha creado un enorme problema con la Unión Europea, lógicamente, una gran disconformidad de la Unión Europea y varios países se han manifestado en tal sentido, que no forman del espacio Schengen. El espacio Schengen es ese espacio europeo que permite que las personas circulen libremente de un país a otro sin tener que presentar documentación o pasar por la aduana. Se puede pasar de Austria a Suiza sin presentar papeles en la aduana. Schengen, estas ciudades no forman parte de ese espacio. Quien quiera salir, el extranjero que quiera salir de Ceuta hacia un país de Europa continental debe presentar la documentación correspondiente en la aduana. Claro, mirá qué interesante este dato, Oscar. Justamente, justamente habla un poco también, ¿no? De cómo los inmigrantes llegan y después de esa ciudad tal vez no puedan salir tampoco de ahí, sino que se tienen que quedar en esa ciudad, dado, ¿no?, la documentación y demás que traen, teniendo en cuenta que la mayoría vienen en barquitos muy pequeños, casi de manera ilegal y casi con ninguna pertenencia. Claro, tratan de cruzar de África hacia el sur de Europa en la forma que sea. No solamente los marroquíes, argelinos, los habitantes del norte de África, sino los se llama África Negra, lo que es el África subsahariana, es decir, el África que está al sur del Sahara. Todos los africanos que llegan desde el África subsahariana tienen que atravesar primero la selva, segundo el desierto del Sahara y en tercer lugar el Mediterráneo, para intentar ingresar en Europa, si no son descubiertos antes, y si tienen la suerte de llegar. Muchas de las embarcaciones o especies de embarcaciones donde trasladan a los inmigrantes africanos ilegales hacia el sur de África, muchas de ellas ni siquiera llegan, se hunden a mitad de camino, lamentablemente, ¿no? Para ver en las condiciones en que son llevados y cómo un grupo de personas que se encarga del tráfico de personas se hacen de unos cuantos miles de dólares, pero no les importa nada. Al primer inconveniente que estos inmigrantes tienen, los abandonan en el medio del mar o en el lugar que sean y, bueno, quedan a su suerte. Es decir, que el problema es mucho más grande. Estos países como África, Argelia, Túnez, etcétera, Egipto mismo, son el trampolín para que los inmigrantes africanos crucen el Mediterráneo y puedan llegar a África. Es una situación que es mucho más amplia que estas 50.000 personas que entraron en la ciudad este fin de semana. Y es mucho más amplio también en el sentido que Europa, o que los países europeos han reaccionado con mucha disconformidad hacia España. La primera que reaccionó fue Italia, donde anunció, por ejemplo, la suspensión del acuerdo Schengen con España, es decir, no permitir la circulación de personas entre ambos países. Claro. A ellos se fueron sumando Finlandia, Dinamarca,
la posición de Francia, lo mismo, Alemania, algunos solidarizándose con España y otros ofreciendo ayuda, como en el caso de Francia, ¿no? Inclusive Estados Unidos también aprovechó, por la mala relación que hay entre Sánchez y Trump, Estados Unidos aprovechó a criticar al gobierno español, argumentando que esto es culpa del presidente del gobierno, que no supo manejar la situación de las migraciones, etcétera, ¿no? Sí, aprovecha también Trump a darle un poco justamente al rey de España, que bueno, como bien decías, no tienen tan buena relación. Y si por ahí no queda ningún dato para aportar y demás, podemos venirnos un poco más a Latinoamérica y charlar un poquito acerca de algo que comentamos acá en el aire de Radio Universidad, acerca de los dichos del presidente Javier Milei hacia Lula da Silva, el presidente de Brasil, que incluso este año también tiene sus elecciones. Claro, Brasil va a tener elecciones ahora en octubre, elecciones presidenciales. Hay dos candidatos principales. Uno es el hijo de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, no me recuerdo el nombre ahora, y el otro es Lula, ¿no? Que iría por la reelección, para un nuevo mandato. Lo cierto es que días atrás, hace unos pocos días atrás, el fin de semana anterior, Milei viajó a Brasil para apoyar el lanzamiento de la candidatura de Bolsonaro hijo en su carrera presidencial. Sí. Y ahí está bien, uno puede estar de acuerdo que vaya, de acuerdo o no, que vaya y que dé su apoyo a un candidato opositor. Lo que no podemos estar de acuerdo es con las palabras utilizadas en la presentación de este candidato, claro, donde fueron no solamente agresivas, de insultos hacia el presidente de Brasil. Pero, ¿qué pasa? Lo está dando otro presidente de otro país. Sí. Y es de Argentina y Brasil. Estas cosas las hemos comentado varias veces acá, ¿no? El problema que a veces Milei, supongo yo, primero que no hay nadie que le diga, presidente, estas cosas no me las puede decir, en público, ante miles de personas. Y en segundo lugar, que tienen que decirle también, Milei, mire, usted ya no es más candidato a presidente, es presidente, y tiene que tener, guardar ciertas formas protocolares, ciertas formas diplomáticas, porque esto ¿qué pasa? Un insulto a otro presidente, el que sea y de quien sea, genera una crisis diplomática. Y nos trajo un conflicto diplomático con Brasil, donde el canciller tiene que salir a tapar esas cuestiones y ver cómo lo arregla. Pero bueno, ya es imposible, una vez que se lanzan insultos, que se dicen cosas que no corresponden, es imposible disimularlo. Pero esto a Milei le ha pasado con el presidente de Brasil, con el presidente de Colombia, con el presidente de México, sí, con el anterior presidente de Chile, en fin, es una serie de problemas que nos genera diplomáticamente que se podrían evitar, pero nadie se los dice por lo visto. Sí, totalmente coincidimos en que el presidente tiene unos dichos bastante violentos en general, insultos tan abiertamente sin ningún costo político en este caso. Incluso también mencionó que él no puede dejar de hablar de Cristina Fernández de Kirchner, donde dijo que justamente Lula la vino a visitar, a la presidiaria, fueron sus palabras, y que él quiso ir a visitar a su amigo y que no lo dejaron, hablando por Jair Bolsonaro. Claro. Bueno, son las mismas situaciones de un lado y del otro. Está bien, el Lula vino a visitar a Cristina Fernández, creo, durante el gobierno de Alberto Fernández, creo que fue, no recuerdo la fecha, pero son situaciones que hay que evitar, y sobre todo con nuestro principal socio comercial. Si Brasil nos cierra las puertas de las importaciones, cosa que va a ser bastante difícil, ¿no es cierto?, porque nos necesitamos mutuamente, pero tenemos una crisis institucional, diplomática, con nuestro principal socio comercial, cuando eso se puede evitar. Claro. No me puede gustar Lula, lo puedo decir de otra manera, el presidente, no sé, lo puede decir de otra manera, pero no con términos que insulten, no términos que insulten. El canciller brasileño a los pocos minutos salió a decir que el presidente argentino se estaba entrometiendo en asuntos internos de Brasil. No sé si es así, si es para tanto, claro, pero
es la principal figura que representa al país y con la cual hay que ir y dialogar, y que probablemente continúe con su mandato a partir del año que viene. Claro, totalmente. Creo que acá empieza a entrar un poco en juego ya en este mes de agosto, que a 2 meses de elecciones, que empieza la campaña y un poco esta difamación, ¿no?, del presidente Javier Milei hacia la figura de Lula da Silva, que es el actual presidente de Brasil. Hace un poco un juego, ¿no?, desde qué lado está Milei también, ¿no?, apoyando ni más ni menos que al hijo de Jair Bolsonaro, que acá tengo el nombre, que es Flavio Bolsonaro, el que se presenta, el hijo mayor de Flavio, exactamente. No recuerdo el nombre, Flavio. Sí, sabemos que ideológicamente no coinciden, como no coincidía, por ejemplo, con Boric, el presidente chileno, pero eso no significa que no pueda haber diálogo. Totalmente. Porque Lula defiende los intereses de Brasil y Milei defiende los intereses de Argentina. Y eso es lo que tiene que predominar. La cuestión ideológica, ya sabemos que no coinciden, insisto, hay que dejarla de lado y ver de qué manera colaboramos o nos apoyamos mutuamente, aunque pensemos distintos, pero bueno, esas cuestiones hay que discutirlas y arreglarlas hablando civilizadamente. Sí, sobre todo como lo mismo, por ejemplo, para no darle siempre a Milei, lo mismo está pasando con el presidente Petro de Colombia, con el futuro el candidato, el presidente electo, o sea, de Colombia, que va a asumir ahora el 7 u 8 de agosto, ha dicho unas cosas que no corresponden. Está bien, es interno entre el presidente actual de Colombia y el electo, pero lo que hay que buscar en ese caso es la transición más ordenada posible para que el Estado colombiano siga funcionando de la mejor manera posible. Insisto, esto es una cuestión interna entre dos representantes políticos colombianos, pero sería algo similar. Muchas cosas que Petro ha dicho sobre Milei que también están fuera de lugar. Lo mismo que dice el de acá, lo ha dicho el otro, y tampoco corresponde porque son dos presidentes, en este caso en el sentido inverso. Tal cual. Y la diferencia es por cuestiones ideológicas. Sí, totalmente, Oscar, y justamente mencionábamos, ¿no?, la importancia en este caso de Brasil como potencia económica y también de exportación que tiene en relación a nuestro país. Sí, aunque a veces no me gusta decirlo, pero es la realidad. Brasil está muy por encima del resto de los países de América Latina, incluida Argentina, en lo político, en lo económico, en las relaciones internacionales, en los vínculos con los demás países, la influencia que tiene en la ONU, la influencia que tiene en muchos grupos de países que se han formado. Brasil, fundamentalmente, esto lo logró en los 2 primeros gobiernos de Lula, la inserción internacional de Brasil, la internacionalización de las empresas, el apoyo al sector privado para que invierta en el exterior. Todo eso fue a partir de los gobiernos de Lula, está bien, con otro marco internacional diferente al actual, allá en la primera década de este siglo, pero todo eso, de toda esa importancia, ese crecimiento de Brasil, fue a partir de Lula y de saber aprovechar las oportunidades que a Brasil se les presentó y que el gobierno supo crear y aprovechar. Bien. Sí, perfecto, Oscar. La verdad es que más que interesante estos temas que están dando vueltas por el mundo y que en este caso el de Brasil nos toca muy, muy de cerca, así que te agradecemos, Oscar, por preparar esta columna para nosotros. Bueno, me toca un poco de ruido aquí, pero muchas gracias por la posibilidad de salir nuevamente por el colectivo. Bien, Oscar, te agradecemos muchísimo y nos encontramos dentro de 15 días. ¿Cómo no? Aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Rebeca, y a todos los que escuchan. Bien, hasta luego, Oscar. Saludos. Adiós.
Bien, de esta manera estábamos en diálogo con Oscar Mastropierro, nuestro columnista de política internacional, a la cual le mandamos un saludo enorme allá para la ciudad de Tandil, en la cual reside él, y que nos trajo este tema para hablar acerca de la migración en la ciudad de Ceuta, que habíamos tratado aquí en Radio Universidad, y también la alianza con Brasil, ¿no? Después de los dichos del presidente, que es algo que también tocamos y profundizamos, ¿no? Que en algo coincidamos con Oscar, ¿no? Que el presidente tiene una forma de hablar, estos insultos que no es digno de un presidente, ¿no? En este caso es difícil poder llegar o dialogar, como él decía, cuando tienen diferencias ideológicas, en este caso con el presidente de Brasil, así que nos contaba un poco cómo venía esta relación.